Entonces, la clase de hoy es referente al ejemplo que tenía pendiente, donde tendríamos el sistema de ecuaciones x' igual a x al cuadrado menos ax. Desconozco si la maestra ya lo vio, pero ahorita aquí lo veo. Y la segunda, bueno, este es un sistema de ecuaciones, bueno, a fin de cuentas es un sistema unidimensional con un parámetro a. Entonces, recuerden que lo primero que se tiene que realizar, este parámetro es el que vamos a buscar, cuál es el parámetro de bifurcación. Entonces, los puntos críticos aquí van a ser cruciales, o los puntos de equilibrio, aquí donde se anula x' va a ser x estrellita igual a 0, y cuando x estrellita vale a. Enseguida vamos a hacer el proceso de linealización. En este caso, como es un sistema, solamente es una ecuación diferencial, solo tengo que calcular la derivada de nuestra f de x. Recuerden que f de x es nuestro lado derecho, entonces sería f de x aquí. Su derivada es 2x menos a. Y de aquí yo tengo que empezar a trabajar. ¿Qué ocurre con la estabilidad de los puntos de equilibrio? Entonces, primero se trabaja con x estrellita igual a 0. Y vamos a evaluar ese punto de equilibrio en nuestra derivada que obtuvimos. Entonces sería f' en 0 es igual a menos a. Y de aquí podemos ver entonces el punto de equilibrio 0, cómo se comporta cuando a es positivo. Si es positivo, f' en 0 es negativo. Entonces ahí el punto de equilibrio vamos a decir que es sumidero. En cambio, cuando dado nuestra forma de f' en 0, si a lo tomo como un valor negativo, cuando multiplique ese signo negativo por menos a, por el menos que tienes aquí, entonces te va a dar positivo. Entonces el punto de equilibrio ahí vamos a tener que es una fuente. Eso es lo primero que hay que notar. Luego, si nosotros seguimos, vamos a darnos cuenta que va a haber una bifurcación cuando el parámetro a vale 0. Entonces, cuando tenemos el parámetro a igual a 0, vamos a encontrarnos con una bifurcación, porque ahí solo voy a tener un punto de equilibrio cuando se alcanza el parámetro de este valor. Nos vamos a dar cuenta cuando estemos en el otro caso, en donde x estrellita es a. Cuando toco ese caso del otro punto de equilibrio y evalúo en f' de x, a ese punto de equilibrio voy a tener 2a menos a, entonces me queda a. Y ahí solamente es por el signo. Si yo tomo a positivo, entonces voy a tener una fuente. Y cuando tomo el caso cuando es negativo, pues voy a tener un sumidero. Entonces se dan cuenta, dependiendo del valor de a, si es positivo o si es negativo, yo siempre tengo dos puntos de equilibrio. Pero cuando tengo a que alcanza el parámetro de bifurcación, que es a igual a 0, entonces ahí solo tengo un punto de equilibrio, porque pues si tú directamente vas a evaluar en f' con el valor de a igual a 0, entonces solamente x' se anula, ¿no? Entonces tenés x igual a 0 ahí. Ese es el único punto de equilibrio en ese caso.
Entonces, si trabajo con el parámetro, bueno, con los diagramas de bifurcación, recuerden que el eje horizontal pertenece al parámetro que va a ir variando. Entonces, por eso ahí va variando A, se pone como el eje horizontal. Y el eje vertical, pues en este caso es la variable dependiente, que aquí va a ser X. Entonces, recuerden que un punto de equilibrio es X igual a A, entonces ese es el que estoy trabajando aquí. Es la diagonal que atraviesa a los ejes, ¿no? Ese es X igual a A. Y X igual a 0, pues va a ser justo, en este caso va a ser el eje donde está A, ¿no? Bueno, no lo estoy dibujando bien, pero es este eje, donde está este eje. Cuando yo tomo valores negativos, bueno, el punto de equilibrio en X igual a 0 va a cambiar su estabilidad. Cuando estoy trabajando con el punto crítico X igual a 0, el punto de equilibrio va a cambiar de una fuente, que es por eso están aquí las flechas alejándose de ese punto de equilibrio, y cuando atravieso el parámetro de bifurcación A igual a 0, cambia a un sumidero. Ajá. Por eso ahí las soluciones se van a ir acercando a ese punto de equilibrio. Cuando yo estoy trabajando en el otro punto de equilibrio, en A, ahí tenemos lo contrario. Al principio, cuando tomo valores negativos para el parámetro, las soluciones se van a ir comportando, bueno, se comporta como un sumidero al inicio, por eso se van acercando las flechitas, indican que pues se van acercando, ¿no?, a ese punto de equilibrio. Cuando atravieso el parámetro de bifurcación A igual a 0, cambiamos de un sumidero. La naturaleza ahora de ese punto de equilibrio es la de una fuente, y por eso ahora se van alejando. Entonces, a lo mejor en la tarea no es necesario que pongan como aquí varias líneas de fase. Si se dan cuenta, son distintas líneas de fase lo que nos está dando un diagrama de bifurcación. Con que tengan a lo mejor un valor para A menor que 0, cuando A es igual a 0 y cuando A es mayor que 0, no tendría yo ningún inconveniente, por ejemplo, en la tarea, ¿no? Aquí solamente es para ilustrar el diagrama de bifurcación, pero todo se conforma de distintas líneas de fase, distintos momentos o valores para el parámetro que se le está dando. Entonces, ese es el diagrama de bifurcación, ¿vale? En el siguiente ejemplo vamos a considerar un sistema de dos ecuaciones diferenciales que dependen de un parámetro. En este caso, pues también va a ser A. Para un sistema, lo que nos conviene aquí, pues, es trabajar con la matriz jacobiana. Entonces, yo la voy a escribir. Puede ser la matriz jacobiana para el sistema donde tengo vector X y tengo el parámetro A. Pero X es un vector porque está aquí dependiendo de X1 y X2. Puede ser esa notación o el operador de la diferencial. No hay ningún problema. Entonces, esta es la matriz. Es la matriz jacobiana, y nosotros en el sistema el único punto de equilibrio que podemos tener es el origen. Entonces aquí lo voy a escribir. Y esto va a ocurrir para cualquier valor de A. Entonces la matriz jacobiana, cuando la evaluamos en el origen, la voy a escribir como J0A, que es A menos 1, 1A. Cuando ustedes calculan el polinomio característico y así los valores propios, se van a dar cuenta que los valores propios es igual a más menos I. Y con ello vamos a poder notar la estabilidad del origen. Entonces, ¿cómo se obtiene? Entonces, cuando el parámetro A tome valores que son negativos, estrictamente, el origen vamos a decir que va a ser estable.
En cambio, cuando A es positivo, entonces el origen va a ser inestable porque la parte real va a tener ese signo. Por ello, cuando nosotros atravesamos el parámetro A igual a 0, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener el caso de ocurre una bifurcación de Hopf. Para ello vamos a hacer un mejor análisis, que es convertir el sistema en un sistema equivalente en coordenadas polares. Vamos a introducir unas variables, entonces. Entonces, cuando pasamos a polares, vamos a trabajar con estas. Y pues recuerden que aquí lo que va a intervenir son unas dos ecuaciones, en donde ocupo a mi sistema de ecuaciones diferenciales. La primera relación la primera ecuación que es para la variable z', entonces sería esta donde z es por z' igual a x1 por sería la primera ecuación diferencial, su lado derecho, más x2 por el lado derecho de la segunda ecuación diferencial. Cuando nosotros desarrollemos todo ese y sustituyamos las debidas funciones, lo único que les voy a escribir es ya casi al final cómo debe de quedar. AZ por coseno al cuadrado teta más seno al cuadrado de teta menos z al cubo, y vamos a tener igual aquí una suma de coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Aquí en el desarrollo lo que se van, los términos que se van son aquellos donde está cruzado coseno de teta por seno de teta. Entonces ahí, por eso lo comento, si hacen el desarrollo, se tiene que ir. Como esto es 1 y esto por identidad trigonométrica es 1, nos quedamos solo con AZ menos Z al cubo, o que es lo mismo porque, bueno, esto es Z por Z'. Aquí en el desarrollo ya se está yendo esta Z, perdón. Una vez que se cancela, porque eso viene de antes en el desarrollo, solamente nos vamos a quedar con Z' igual, y pues podría ser igual a Z por A menos Z al cuadrado. Esa es, digamos, lo que obtenemos para nuestra primera ecuación en Z'. En cambio, cuando vamos con la otra ecuación, con la otra relación que es Z al cuadrado por teta' igual a x1 por x, bueno, pues esta sería el lado derecho de la segunda ecuación diferencial que nos dieron, menos x2 por el lado derecho de la primera ecuación diferencial que nos dieron. Ese desarrollo, de hecho, al principio igual se va a ver muy largo, pero se van a ir términos. Los términos que se van a ir los voy a poner aquí. Los que tienen que ver con el término igual cruzado, pero aquí va a estar multiplicándose el coseno de teta por seno de teta por AZ al cuadrado. Ese término se va a ir. Y también se va a ir el término donde estamos trabajando con un término cuadrático. Z a la cuarta por el seno de teta coseno de teta. Esos son los términos que se van a ir. Va a haber un más, un menos, y por eso se van a ir esos términos. Al final de todo el desarrollo, ustedes se van a quedar con z al cuadrado por teta' igual a z al cuadrado del coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, que esto otra vez es un 1. Y por ello, para la segunda ecuación, que ya cuando pasamos a polares, pues directamente va a ser teta' igual a 1. Entonces el sistema, ya en forma polar, nada más lo voy a reescribir, pero es
z' igual a z por a menos z al cuadrado y z' igual a 1, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, cuando ya vemos su análisis, primero vamos a notar que el único punto de equilibrio es en z igual a 0. Y de ahí vamos a ver cuál es la estabilidad. Entonces el equilibrio sumideros, y entonces en nuestra primera ecuación en forma polar, el parámetro a es negativo, porque entonces, pues sí, tal cual, az menos z al cubo sí va a ser negativo para toda z mayor que 0, ¿no? En cambio, cuando yo estoy trabajando con el parámetro positivo, siempre que ocurra esta relación, entonces el equilibrio se va a volver una fuente. Y con ello, lo que nos da a entender que como hay un cambio de estabilidad, entonces en nuestro parámetro de bifurcación debería de ser a igual a 0, ese punto de bifurcación, ¿verdad? Pero más aún, vámonos un poco más allá. Si nosotros estamos en el tema de ocupar a mayor que 0, entonces vamos a tener el caso de otro punto de equilibrio, ¿no? Ese otro punto de equilibrio es cuando z es igual a raíz de a. En este otro punto de equilibrio, ¿qué es lo que se está expresando? Es una órbita periódica que va a tener periodo 2pi, órbita periódica, y vamos a ver que esta va a resultar ser estable. Entonces, la órbita es estable porque si nosotros el valor de z se encuentra entre el 0 y estrictamente la raíz cuadrada de a, ¿cómo se está comportando nuestra primera ecuación diferencial? Z' es positiva, ¿verdad? Eso es lo que implica la condición de arriba que escribí, donde siempre que z fuera mayor que a, fuera mayor que z al cuadrado. Entonces, estos son para escenarios que estamos hablando de qué pasa cuando nos encontramos dentro de la órbita periódica, ¿no? Y cuando estamos fuera de la órbita periódica. Aquí, si z es mayor que raíz cuadrada de a, entonces directamente el signo de z' cambia y va a ser negativo. Por tanto, todas las soluciones distintas de 0 se van a mover en forma de una espiral hacia la solución, en este caso la solución circular cuando t tiende a infinito. Voy a escribir. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, entonces, por dentro de la órbita periódica, las soluciones se van acercando. Y también fuera de la órbita periódica, el signo que representa a z', como es negativo, entonces también se van a ir acercando, ¿no? Con ello, entonces, nosotros reafirmamos que esta solución periódica, bueno, esta órbita, es estable. Entonces, es un caso muy curioso porque esta es la bifurcación de Hopf. En ella no van a surgir nuevos equilibrios. O sea, yo parto o a lo mejor de un punto de equilibrio y no voy a obtener pasando el parámetro de bifurcación otros puntos de equilibrio u otro punto de equilibrio. Al contrario, lo que estoy obteniendo es que permanece el punto de equilibrio, su estabilidad cambia y lo que ahora aparece es un ciclo límite.
O al revés, al principio yo tenía un punto de equilibrio, un ciclo límite con un punto de equilibrio, una cierta estabilidad para ese punto de equilibrio y para ese ciclo límite, y pasando el parámetro de bifurcación solamente me quedo con posiblemente este punto de equilibrio. Y pues de hecho este sería nuestro plano de fase. Plano de fase porque aquí estoy contemplando, por ejemplo, a X1 para el eje horizontal y eje vertical sería el X2. Entonces estos son los planos de fase. ¿Ok? Entonces cuando aquí tenemos que el parámetro es negativo estricto, solamente estamos con un punto de equilibrio que es el origen y este es estable. Entonces, bueno, de hecho se ve como si fuera asintóticamente estable, ¿no? Las soluciones tienden a él conforme pasa el tiempo. Cuando estoy en el parámetro de bifurcación con A igual a 0, entonces ahí empieza a notarse la presencia de una órbita periódica. Todavía no podemos hablar de qué onda con con las soluciones internas, pero al menos podemos estar viendo que hay una cierta presencia de una órbita periódica. En cambio, cuando ya el parámetro es positivo, entonces ya es mucho mayor la presencia de la órbita periódica, que es la que estoy recalcando en azul. Las soluciones se acercan a la órbita periódica cuando estoy fuera de ella, y de manera interna noten ya cambió la estabilidad del punto de equilibrio en el origen. Esta ya va a ser inestable, se alejan ahora las soluciones de ese origen y se acercan a la órbita periódica. Este es el caso de una bifurcación de Hopf supercrítica, porque primero yo parto de un punto de equilibrio que es estable, y conforme pasa el parámetro de bifurcación y lo atravieso, ese punto de equilibrio que era estable se va a convertir en un ciclo límite para valores mucho más grandes, y este ciclo límite va a ser estable para valores más grandes que el punto de bifurcación. Ese sería este es justo el ejemplo perfecto de una bifurcación de Hopf supercrítica. En el caso tenemos otro que es bifurcación de Hopf subcrítica. En ese caso, yo lo que tengo al principio es un punto de equilibrio que es estable, y ese se va a transformar en un ciclo límite inestable. Entonces, bueno, este tipo de bifurcaciones va a ser muy peligrosa porque nos puede llevar a que el comportamiento del sistema se vuelva un estado, bueno, lleva el comportamiento del sistema a un estado caótico conforme se varía el parámetro del parámetro de bifurcación. Entonces, bueno, un dibujo como que quedaría perfecto para una bifurcación de Hopf subcrítica es el siguiente. Entonces ahí el ciclo límite aparece cuando aquí en este caso el parámetro es negativo y se encuentra antes de la bifurcación. Ya pasando, pues de hecho vean que la órbita interna, que en este caso el ciclo límite, ahí es inestable. Pasando el parámetro de bifurcación, tenemos ahora una órbita solamente que es estable, y cambia la estabilidad del punto de equilibrio en el origen, por ejemplo, ahí. Y para el tercer ejemplo vamos a discutir el comportamiento global de las soluciones del siguiente sistema. R' igual a R menos R al cuadrado, y teta' es seno al cuadrado de teta medios entre 2 más A.
Entonces este es un sistema que ya está en forma polar y entonces tenemos que ver cuál es el comportamiento de todo el sistema para todos los valores de bifurcación que lleguen a existir. Aquí es un ejemplo donde vamos a tener dos valores de bifurcación y no solo uno. Entonces, pues hay que ver las ecuaciones que nos dieron. En nuestro sistema, ejemplo 3, primero veamos qué pasa con la primera ecuación. Antes que nada. Ahí, en primera instancia, R' se puede escribir como R por 1 menos R por 1 más R. Lo que va a implicar que hayan dos puntos de equilibrio. Bueno, el primero es el origen. Pero cuando tenemos el caso que R sea igual a 1, o sea, tenemos que R es igual a menos 1 también. Pero pues ambos puntos van a coincidir en que tienen el mismo radio. A fin de cuentas es hablar de que el origen es un punto de equilibrio y el círculo unitario es el otro punto de equilibrio, ¿no? Entonces son los únicos puntos de equilibrio del sistema que vamos a tener. Cuando nosotros hablamos de qué pasa si decimos que R' es positivo, eso solo va a ocurrir si nuestro radio se encuentra entre R y 1, entre el 0 y el 1, solamente por la parte de la primera ecuación. ¿Qué va a ocurrir? Que entonces los puntos donde, voy a poner puntos donde R sea negativa, R menor que 1, se van a mover hacia afuera. ¿Y hacia dónde se irían a acercar? ¿No? Pues si me estoy alejando en esas circunstancias me estoy alejando del origen, entonces se acercan al círculo unitario. ¿Y qué ocurre cuando yo estoy en caso contrario? Voy a tener que R' es negativa. Sí, entonces, pues el valor de mi radio es mayor estricto que 1. Y entonces ahí qué va a ocurrir? Que los puntos con el radio mayor que 1 se mueven hacia adentro. Y también por ese lado me voy a acercar al círculo unitario. Le voy a poner circ unit, pero es círculo unitario. Ahora, esto es analizando la primera ecuación. Tengo que checar qué es lo que ocurre con la otra ecuación, es decir, cuando estoy trabajando con teta prima. Esta noten que va a depender de dos. Depende del parámetro, pero principalmente depende de teta. Entonces, con ello es que se hace el análisis. En la primera ecuación no teníamos ningún conflicto porque, bueno, al hacer el análisis, porque ahí no estaba nuestro parámetro que es de bifurcación. Y bueno, el parámetro que va a variar. En esta ecuación sí, en teta prima. Aquí vamos a tener tres casos. Caso 1. ¿Cuándo voy a tener que teta prima sea negativa? Eso solo ocurre para valores donde A sea estrictamente más pequeña que menos 1. Y eso va a ocurrir para todo valor de teta. Por ese signo de teta prima negativa, entonces, ¿qué puedo decir de todos los puntos? Quitando el origen. ¿Cómo se comportan esos puntos excepto el origen? Ellos, como el signo es negativo,
se moverán ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? Por el signo negativo se va a mover en sentido horario, alrededor del origen. Y ya habíamos dicho a dónde se tienen que acercar. Al círculo unitario, solamente que aquí estoy diciendo que con qué orientación se están acercando. Aquí al menos en este escenario, el único punto fijo que vamos a tener es el origen. Evidentemente pues va a ser inestable, pero en este caso es el único punto fijo. Cuando estoy tocando el segundo caso es para ver cuándo θ' es positiva. Eso solo ocurre cuando A sea estrictamente positiva para todo valor de θ. Si eso pasa, como este signo de θ es positivo, entonces aquí todos los puntos, excepto origen igualmente, voy a poner excepto el origen, se moverán, pues aquí es lo contrario, ahora se van a mover en sentido antihorario. Y se van a acercar también al círculo unitario. ¿Ok? De igual forma, solamente estoy hablando de las soluciones que se encuentran, digamos, dentro de la órbita del círculo unitario. Entonces, como solo estoy tocando ese caso, solo tengo un punto fijo que sigue siendo el origen. Digamos que en esa vecindad solamente estoy hablando de qué hay dentro de ese espacio. Donde no estoy alcanzando al círculo unitario, solamente me estoy acercando a él, pues solamente va a estar el origen. Aunque sea, pues es un punto que es inestable. El tercer caso es el que tiene más interés porque hablamos de una región en donde θ' sea igual a 0. Entonces, solo puede tener esta solución. Cuando θ' es igual a 0, solo puede tener solución cuando A se encuentra entre el rango -1 menor o igual que A y menor o igual que 0. Entonces, si es así, ¿qué va a tener? Bueno, entonces, seno de cuadrado de θ medios, aquí es donde ocupo nuestra relación. Si θ' es igual a 0, entonces seno cuadrado de θ medios más A debe ser igual a 0. Eso va a ocurrir cuando los valores de seno de θ medios sean iguales a más menos la raíz cuadrada de menos A. Y vamos a ver que tienen dos soluciones cada uno. Cada una de estas ramitas va a tener dos soluciones. Entonces, aquí conviene, les voy a pasar unas notas donde marco cuáles son las dos soluciones de las ramitas. Pero la parte importante que sí quiero recalcar es que una vez que se hace el análisis en este caso, voy a trabajar con el amarillo, voy a tener al final un resumen. Entonces, en el resumen lo que yo voy a indicar es que en A igual a 0, voy a tener una única solución
En A igual a menos 1 también voy a tener una única solución. Y cuando menos 1 estricto a... Cuando estoy trabajando en estos momentos específicos, el resumen de las notas que les voy a dar es que para este momento tengo una única solución, para A igual a menos 1 una única solución, y cuando estoy trabajando en el rango entre menos 1 y 0 para el parámetro A, entonces voy a tener que encontrarme con dos soluciones. Ese es básicamente el resumen. Entonces, cuando yo ya quiera demostrar, esto es como una afirmación. Entonces, cuando yo ya quiero demostrarlo, esto es lo que ahorita continúa. Porque cuando A es igual a menos 1, ¿qué ocurre? Entonces, con ese valor, con A igual a menos 1, de hecho, la segunda ecuación se va a ir. Teta prima es igual a 0, porque el seno de teta medios, en este caso el seno de cuando tengo el momento teta igual a pi, evalúo pues pi medios, seno de pi medios se va a dar 1. Cuando el seno de cuadrado de pi medios, y se supone que es más a, pero si le pongo menos 1, entonces seno cuadrado de pi medios es 1, menos 1 es igual a 0. Entonces teta prima es igual a 0. Ajá. Entonces por eso, cuando a igual a menos 1, tengo el caso de teta prima es igual a 0, para específicamente el valor teta igual a pi. En ese sentido, cuando estoy en ese momento y ya trato de trabajar con la primera ecuación, voy a tener un punto de equilibrio que es menos 1,0. Entonces, aquí el número de puntos de equilibrio, ya incluyendo el origen, es el de eso. Bueno, tengo dos puntos de equilibrio, ¿no? Y bueno, eso ocurre cuando teta es igual a pi, pero ¿qué ocurre cuando para todo momento en donde no estoy tocando teta igual a pi? Entonces, en ese caso, definitivamente teta prima va a ser negativa. Con ello, pues todos los puntos se van a mover en sentido horario. Y nos vamos a acercar se acercan al punto menos 1,0, ¿no? Porque estoy hablando de que tengo dos puntos de equilibrio, pues entonces me voy a alejar de uno y me voy a acercar al otro, que es menos 1,0. Esto es para el primer como caso, o bueno, vamos a ponerle que es un subcaso 1, donde A es igual a menos 1, ¿no? De forma similar vamos a trabajar. Bueno, debe haber otro momento en donde teta prima también se anule. Por ejemplo, si yo trabajo A igual a 0, entonces teta prima se anula cuando teta vale 0. Sustituye nada más en la segunda ecuación. Y lo que vamos a tener es que entonces ahí vamos a tener otro punto de equilibrio, pero ahora va a ser 1,0. Ahí, pues igual, el número de puntos que tenemos que son de equilibrio ya con el origen es de 2 puntos.
Entonces es de 2 puntos, pero eso solo ocurre cuando teta vale 0. Entonces, ahora, ¿qué ocurre para todo valor de teta que no es igual a 0? Ahí va a cambiar el signo de teta prima. Directamente va a ser positivo. Entonces, ahí ahora sí todos los puntos se van a mover por el signo en sentido antihorario. Entonces, me alejo del origen, pero me estoy acercando. Le voy a poner se acercan al 1,0, a ese otro punto de equilibrio, ¿sí? Y noten entonces ya como último, ese es un subcaso 2. El subcaso 3 es cuando me encuentro, el parámetro de A se va a encontrar entre -1, estrictamente entre -1 y 0. Aquí debo de ver qué pasa entonces cuando teta es igual a 0. Este subcaso va ligado a las notas que les puse, bueno, que les voy a poner, porque por este rango de valores, en una parte de las notas yo trabajo que teta es igual a teta 2 por teta sub 1. Las dos soluciones de hecho que trabajo las estoy poniendo aquí. Son dos soluciones. Recuerden que en ese caso vamos a tener dos soluciones. Y de hecho puedo trabajar con, en vez de estar trabajando 2 teta sub 1, trabajo con alfa 1 y menos alfa 1, o bien reescribiendo alfa 1, alfa 2. Solamente es reescribiendo ahí los casos. ¿Ok? En ese sentido, aquí hoy que había dicho, entonces yo voy a tener 2 puntos de equilibrio. Que forman los ángulos alfa 1 y alfa 2 con el círculo unitario. ¿A qué me estoy refiriendo entonces? Que yo voy a tener el número de puntos de equilibrio incluido el origen es de 3. Entonces en 2 casos tengo 2 puntos de equilibrio y en un tercer caso tengo 3 puntos de equilibrio. Si nosotros resumimos todo esto, ¿qué obtengo? Para seno cuadrado de teta medios más a igual a 0, analizando esta ecuación. Primer punto, no hay solución, que no trabajamos ese caso justamente porque no había solución cuando a es menor que -1 o a es mayor que 0. Vamos a tener única solución si el valor de a es igual a -1 o es 0. Y vamos a tener 3. En el punto 3 tenemos 2 soluciones específicas. Si -1 menor que a menor que 0. O sea, esto es para la segunda ecuación diferencial. ¿Ok? Y con ello ya podemos decir, en consecuencia, que el -1 y el 0 son los puntos de bifurcación del sistema. Entonces aquí vamos a encontrarnos con 2 puntos de bifurcación.